esta noche estamos celebrando los 70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral con un acto que Diamela llama Conmociones. Tenemos dos invitados, tenemos a Diamela El Tit, a Lila Samborain, que va a ser un rol mínimo de moderación, que realmente no es tan necesario, pero ella también les tiene una sorpresa, y Juan Gelpi. Así que Juan Gelpi, Lila Samborain. Juan Gelpi es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, y Diamela es profesora Santander World Professor de aquí de la universidad. Simplemente agregar a lo que está pasando aquí un poema de Mistral, ¿no? Soy admiradora de su poesía y bueno, escribí una tesis completa sobre ella, así que me parece interesante escuchar su voz, y elegí un poema que se llama Beber, que me llamó la atención cómo Mistral busca o encuentra en esas cosas tan sencillas como tomar agua una variedad de puntos de vista, digamos, y eso es lo que me llamó la atención de su poesía. Mi tesis se llama Una mujer sin rostro, y todas las posibilidades están en ese no rostro, digamos, que es algo de lo que ella habla también casi en sus últimos poemas. Entonces aquí el poema Beber. Al doctor Pedro de Alba. Recuerdo gestos de criaturas, y son gestos de darme el agua. En el valle de Río Blanco, en donde nace la Concagua, llegué a beber, salté a beber en el fuete de una cascada, que caía crinada y dura y se rompía yerta y blanca. Pegué mi boca al hervidero y me quemaba el agua santa, y 3 días sangró mi boca de aquel sorbo de Aconcagua. En el campo de Mitla, un día de cigarras, de sol, de marcha, me doblé a un pozo y vino un indio a sostenerme sobre el agua, y mi cabeza como un fruto estaba dentro de sus palmas. Bebía yo lo que bebía, que era su cara con mi cara, y en un relámpago yo supe, carne de Mitla, ser mi casta. En la isla de Puerto Rico y a la siesta de azul colmada, mi cuerpo quieto, las olas locas y como 100 madres las palmas, rompió una niña por donaire junto a mi boca un coco de agua, y yo bebí como una hija, agua de madre, agua de palma, y más dulzura no he bebido con el cuerpo ni con el alma. A la casa de mis niñeces, mi madre me llevaba el agua. Entre un sorbo y el otro sorbo, la veía sobre la jarra. La cabeza más se subía y la jarra más se abajaba. Todavía yo tengo el valle, tengo mi sed y su mirada. ¿Será esto la eternidad, que aún estamos como estábamos? Recuerdo gestos de criaturas y son gestos de darme el agua. Bueno, y con esto ya quiero abrir a la conversación que vamos a tener, y Juan Gelpi va a leer su trabajo. Un estudioso chileno de las ciencias políticas, Carlos Huneeus, espero estar pronunciando bien su nombre, en su libro La Guerra Fría Chilena, Gabriel González Videla y la Ley Maldita, que es muy semejante a la Ley de la Mordaza en Puerto Rico, caracteriza esa presidencia de este modo, y cito, la cita es un poco larga pero es muy buena, dice: había sido elegido presidente con el apoyo del Partido Comunista, partido con el cual el Partido Radical mantuvo un pacto electoral desde 1936. Lo integró al gabinete con 3 ministros y a los 8 meses rompió con este para luego perseguirlo.
Desde agosto del 47 hasta febrero del 50, González Videla gobernó con el apoyo parlamentario de liberales y conservadores e incorporó a los militares al gabinete en los ministerios de Interior y Defensa. También restringió las garantías constitucionales mediante 5 leyes de facultades extraordinarias, aprobadas con los votos de los parlamentarios conservadores, liberales, radicales y algunos socialistas. Centenares de dirigentes y trabajadores comunistas y de otros partidos, como socialistas y hasta falangistas, fueron detenidos sin orden judicial y relegados a lugares apartados del país, destacando el pequeño puerto de Pisagua, en el cual el entonces capitán Augusto Pinochet fue el jefe de destacamento del ejército. Interesante. Además, en 1948, y mediante la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la ley maldita para sus detractores, declaró ilegal al Partido Comunista y persiguió a sus militantes, entre los cuales se encontraba el poeta Pablo Neruda. Este mismo presidente rompe relaciones con la Unión Soviética y reprime las protestas de los mineros, del carbón sobre todo, ¿no? La multiplicidad de enfrentamientos y sucesos que se conocen como Guerra Fría, se sabe que comienzan a partir de 1946. En el caso de Puerto Rico, como sostiene la historiadora Ivonne Acosta en su libro La Mordaza, tengo una cita, no tengo la carta de ella, pero tengo una cita de una carta de Mendoza a Mistral, en la que dice: me pesaba un prisionero, y el prisionero es precisamente Pedro Albizu Campos, ¿no? Es una carta del 21 de octubre del 53, ¿no? Todos asociados con la represión del nacionalismo puertorriqueño. Yo no soy, querida, la ayancada, que es la pro-yanqui, o en Puerto Rico diríamos piti-yanqui, ¿verdad? Que allá cuentan. Deberías recordar, PAC, Pedro Albizu Campos, que yo le defendía como a todos los perseguidos o los simples hombres sin suelo propio bajo sus pies. Hasta fui a Atlanta para verle, no me lo permitieron. La triste imagen que allá han hecho de mí los curiosos extremistas común fascistas, o sea, comunistas fascistas de la isla, me levanta cierta cólera, porque sé que son creídos y por muchos ingenuos y loquitos. Sé también que han pensado algunos hasta en hacerme un recibimiento, entre comillas, vergonzoso a mi llegada allá. Posiblemente aquí se encuentra, ahora hasta ahí la cita, posiblemente aquí se encuentra una de las razones por las cuales esa invitación a ocupar un puesto de escritora residente nunca desembocó en un nombramiento. Las tensiones generales durante la Guerra Fría en el campo intelectual puertorriqueño lo impidieron. Del recibimiento inicial que se le brindó en su primera visita, recuerden las 14 comisiones, ¿verdad? En tiempos de paz, ¿no? 1931, a esta posibilidad de un rechazo público media un verdadero abismo. Al protegerse de la amenaza de un presidente chileno autoritario, Mistral posiblemente no se percataba de que en Puerto Rico había un gobernador y un rector universitario, amigo suyo, que en los represores y antidemocráticos se asemejaban al primer dignatario chileno. La reforma educativa de 1942 que implantó Jaime Benítez desde la rectoría con su occidentalismo europeizante y su relativa democratización educacional, con el tiempo habría de coexistir con la represiva ley de la Mordaza a partir de 1948. Y lo que es más, con una clara militarización de la universidad. Ese fue el otro lado de la modernización educativa en Puerto Rico. Ivonne Acosta expone que la Universidad de Puerto Rico fue uno de los primeros escenarios en los cuales se produjo la aplicación de la ley de la Mordaza. Por cierto, esa distancia ideológico-afectiva no le impidió a Arce de Vázquez escribir y publicar uno de los primeros libros, ¿verdad?, que se escribieron sobre Mistral, Gabriela Mistral, persona y poesía. Desde una carta fechada el 11 de julio del 48, Mistral le confiesa a Mendoza que se ha dado una transformación en Arce de Vázquez. Dice ella: siento amargor mudada, ¿no? Y luego, la imagen 11
En la carta más extensa se registra esa distancia frente a la antigua amiga. Dice: una de mis penas de este tiempo, querida, ha sido la de saber que hasta Margot Arce ha comentado mi posible viaje a Puerto Rico. Y han comentado aún la probabilidad de mi alojamiento en la casa vuestra, o sea, en el palacio del gobernador y la primera dama. Una de las cosas que más me duelen y deprimen en nuestra raza es el ver que la política puede hasta con las más viejas y finas amistades, que pretende y logra cortar los vínculos más profundos y nobles. Hasta ahí la cita. Como sucedáneo paliativo ante la doble amenaza, es decir, el posible despido de un presidente que representa la variante chilena de la Guerra Fría y el posible repudio de quienes en Puerto Rico no aprueban sus alianzas políticas, les resta a Mistral buscar un espacio de paz a distancia de la cúpula del poder político chileno y del tenso campo intelectual y político puertorriqueño. De manera paralela a estas amenazas, pérdidas y posibles violencias, se expresa en el epistolario de Mistral a Inés María Mendoza un deseo de permanecer en esa especie de coto seguro o refugio atómico que es su casa de Santa Bárbara, California. Y cito: yo les quiero mucho, o sea, a ustedes, ¿verdad? Inés y Luis, ¿no? Es allí donde querría vivir, pero ustedes ya están amagados también. Y aquí vivo en soledad, con unos 10 o 12 enormes cedros, pinos y abetos, sin sostén de amigos, pero sin enemigos, en una especie de zona entre la vida y la eternidad. Cuido un jardín arruinado y lo voy resucitando. Por cierto, no es del todo impertinente la metáfora del refugio atómico, pues se recordará que durante la Guerra Fría proliferaron los fallout shelters en los Estados Unidos y en otros países. Y concluyo. El amago que menciona Mistral sin duda remite a las posibles amenazas o violencias físicas o verbales de las cuales puede ser objeto quien aspira a ser gobernante o primera dama. Pero tal vez obra a manera de significante desplazado de la propia incertidumbre de Mistral en esta coyuntura de Guerra Fría, cuyos frentes eran sumamente variados y tal vez impredecibles. Gracias. El estupor y los ajustes de sentido, y también los desajustes, la inestabilidad de las pedagogías, sus fallas y las articulaciones del siglo. Se trata de un acercamiento subjetivo y nunca concluyente. Se trata de un ensayo en el sentido teatral y especialmente de una manía literaria. Recuerdo ahora mismo, mientras escribo, una serie de escenas que me acompañaron durante un viaje a Dublín, que realicé en el marco de un encuentro de escritores. Y aunque reconozco que mi mirada puede ser superficial, me resultó apasionante o impresionante percibir cómo la ciudad construye el centro o uno de los centros de su identidad a partir de escritores, especialmente, desde luego, James Joyce. No solo se destacaban las estatuas del escritor, sino también sobre las veredas más céntricas, por donde transitaban los innumerables peatones. Allí, entre las baldosas de cemento, había incrustaciones metálicas con parte de la novela Ulises. Abundaban las tiendas especializadas que replicaban objetos citados en su obra. Existían múltiples paseos que rehacían la caminata de su personaje por la ciudad. Las tiendas turísticas se caracterizaban por la proliferación de objetos joycianos, también evocaciones de Samuel Beckett, George Bernard Shaw, Oscar Wilde, entre otros. Pensé a menudo durante ese viaje cuántos de los ciudadanos que atravesaban la ciudad 2014, esos que pisaban frases de su obra, habrían leído realmente la novela extremadamente literaria de James Joyce o la obra de Samuel Beckett. Pero también pensé que, en otro sentido, en el sentido más simbólico del término, las conocían perfectamente, porque sus escritores ya formaban parte de la ciudad, o mejor dicho, eran ciudad.
Me pareció que más allá de la construcción política y acaso comercial de una identidad, tengo que decir que me parece que toda construcción de sentido es siempre política, el resultado era una ciudad europea que se presentaba ante el mundo como literaria. Una ciudad que de algún modo curioso interceptaba lateralmente el modelo neoliberal que nos rige para poner como emblema a escritores que pensaron la literatura, me refiero particularmente a Joyce y Beckett, como zozobra y como zona tumultuosa. Unas literaturas que más allá de su fama y de su aporte pueden ser definidas como minoritarias debido a sus articulaciones y decididamente específicas por las relaciones en que fundan su lenguaje. Pero allí estaba la Dublín escritura, mientras la ciudad joyciana seguía esperando a Godot, que no se presentaba, porque en verdad estaba allí, fragmentado, pero nunca disuelto en los múltiples signos de las calles. Pero ahora, sin renunciar al conocido caos que me habita, quiero referirme aquí a la representación a partir de ciertas imágenes, de ciertas escenas, de ciertas situaciones esperadas o inesperadas que se fueron acumulando a lo largo de muchos años y que me permitieron pensar y repensar a Gabriela Mistral como una figura dotada de capas de sentido, pensarla como zona geográfica, como intersticio, como una voz poblada de intervenciones contradictorias, pero también como una producción emanada de una rígida y estereotipada construcción estatal, y como no, una serie de secretos a voces que todavía no terminan de develarse. Y así, a partir de la relación entre literatura y ciudades, recordé el tiempo que pasamos con mi familia en el llamado norte chico chileno, en un caserío que estaba al inicio del Valle del Elqui y muy cerca de la ciudad de Vicuña, las tierras natales de Gabriela Mistral. Recordé la plaza principal de Vicuña, pues la frecuentaba diariamente porque era allí, en Vicuña, donde estaban los almacenes que nos surtían de alimentos. Recordé que luego de las compras o de los paseos nos sentábamos en uno de los bancos de esa plaza. En el centro había una fuente de agua y en el medio de la fuente se levantaba no un rostro, sino un perfil de la poeta. Ya no recuerdo si esculpido en piedra o en metal, pero sí sé que era completamente contundente. Recordé a los niños en la fuente, era verano, bañándose, afirmados en el perfil de Mistral. Era una imagen exacta pero a la vez insólita, porque había algo divertido en esos niños afirmados de la nariz, o de un pómulo, o del ojo de la poeta, cuyo perfil emergía de una manera no demasiado afortunada, desde el punto de vista estético me refiero, de entre las aguas. Pero los niños se apoyaban, es un decir, en la poeta. Se trepaban por su nariz o por su mejilla o por la curva de su ojo mientras se refrescaban del calor imperante. Lo hacían justamente en el espacio donde ella fijó su territorio literario. Día a día, a lo largo de un mes, se repitió la escena de carácter festivo que unía lo solemne y el juego, lo estatuario y la velocidad de la infancia, los tiempos y la historia cultural, una curiosa representación oblicua y tensa de Narciso en la fuente. Fue el verano de 1990, el mismo año que yo iba a partir a México, aunque entonces no lo sabía, hacia la experiencia de mi primera vida fuera de Chile, y allí, desde luego, iba a encontrar otras escenas de Gabriela Mistral. Lo que sí sabía entonces, en el curso de ese mes, es que estaba en el centro y epicentro, digamos, geográfico mistraliano, porque allí se congregaban el museo, las escuelas, su cerro, su casa de infancia y su tumba en Monte Grande. Todo lo había visitado antes. Ya sabía también que Mistral, más allá de sus méritos literarios, era una de las figuras culturales más complejas y sorprendentes de la literatura chilena,
por sus condiciones de producción, como diría Carlos Marx. Sabía que en cierto modo ella odiaba Chile, aunque su imaginación literaria no podía despegarse de los cerros del Elqui. Me rondaba y me ronda todavía el poema en que la madre se escabulle entre los cerros, de un cerro a otro cerro y a otro, mientras la hija la busca. Años antes de ese verano yo ya había estado en Monte Grande, sentada bajo el alero de una casa, mirando lo único que se podía ver en el valle, los cerros. Una alta cadena que podía ser considerada maravillosa o angustiosa. Recuerdo que José Donoso me comentó que no soportó Monte Grande y su paisaje estrecho, en cierto modo claustrofóbico, y se devolvió de inmediato. Ni un minuto más, me dijo. Pero yo miraba los cerros que se me venían encima, sentada en el corredor de la casa de unos amigos fotógrafos que se habían establecido en el valle en los momentos en que proliferaban comunidades esotéricas fascinadas por la luz y las condiciones geográficas que inducían a la mitificación y mistificación del espacio. Se decía que allí, en el valle, Jimi Hendrix había situado el centro del mundo místico. Se decía que había compuesto una canción para el valle y que después le había cambiado el título. Fui en esa oportunidad por primera vez a la casa de infancia de Gabriela Mistral, que estaba abierta a los visitantes. Una casa que mediante muebles sencillos y escasos buscaban reproducir su tiempo, un tiempo marcado por la austeridad económica en la que vivía. Lo que me impresionó fue la ubicación de la casa, pues de alguna manera se hacía una con el cerro. Llegar hasta Monte Grande, hablo de los primeros años 80, había sido difícil para mí por las condiciones de máxima estrechez que presentaban los caminos. Pensé en cómo habría sido la vida cotidiana y los desplazamientos en los años de infancia de Mistral, a fines del siglo XIX. Imaginé la dificultad de los viajes en un espacio que debe haber sido prácticamente infranqueable. Quizás esa visita, la primera, había abierto para mí una compuerta hacia el asombro. Fue esa exacta visita la que me permitió salir definitivamente de la comprensión escolarizada, obligatoria, propagandística y menos interesante de Mistral para entender en su sentido más intenso lo que significa una trayectoria cultural. Comprendí, siguiendo a Simone de Beauvoir, que la poeta no había nacido Mistral, sino que había llegado a hacerlo en un viaje vital alucinante. Y para eso tuvo que atravesar un conjunto de cerros, no solo reales, sino que especialmente simbólicos. Cuando Gabriela Mistral dejó atrás el valle y más adelante su zona, se internó en un vértigo nómade que le fue, es una hipótesis, totalmente necesario para resistir los turbulentos signos de reconocimientos y negaciones, de mitos y ficciones, de chismes, de homenajes y de abierta mala leche. No solo se trata de la complejidad de la autora, sino además de la complejidad de unos tiempos colmados de prohibiciones y de traumas. Por supuesto que todos los tiempos, incluidos los actuales, están signados por prohibiciones y traumas, pero me refiero a esa época en particular. Tiempos especialmente adversos para la condición de mujer. Mistral ingresó a todas y cada una de las convenciones. Aceptó ser la madre local, la soltera, la víctima del amor imposible, la maestra. Posiblemente fue todo eso, pero no del modo en que se construyó su lacrimógena y rígida biografía por parte de los discursos oficiales que en un punto no sabían qué hacer o qué decir ante una figura que se escabullía a la manera que huía la madre entre los cerros. Una poeta, pero también una intelectual poderosa. Esa inteligencia le fue
suprimida por esos discursos públicos, porque sencillamente no era funcional a su tiempo. Su figura, en cambio, parecía más, es un decir, correcta en la medida que se ligaba como correspondía a una mujer estereotípica y más aún lo que se consideraba en ese tiempo una dama, una virtuosa entregada a la soltería debido a una suma de desgracias afectivas que ella solo podía compensar por su amor a la infancia. En otra escena y en otro escenario, en una ocasión difusa, compré en Santiago, en una librería de barrio, un libro curioso, un libro común, autoeditado, en cierto modo precario en su manufactura, que contiene cartas entre la poeta e Isauro Santelices, un joven admirador literario con el que mantuvo correspondencia asistemática por aproximadamente 40 años. Es un libro que podría considerarse menor, pero que sin embargo recoge ciertas constantes que iban a marcar todo su trayecto, como fue la hostilidad de sus pares, las autodefensas, los problemas económicos y el tema de su salud. Quiero detenerme en este último aspecto. Efectivamente, la correspondencia de Mistral se concentra de manera incesante en prolongadas quejas ante los diversos dolores que la quejan. Le escribe a Isauro Santelices: mis huesos ya están mordidos de reumatismo, de males de pura vejez. Y le escribe las lindas rosas de su linda tierra que le ha mandado a esta vieja que hace versos. Ambos textos están escritos cuando la poeta tiene 25 años. Desde luego, hay que considerar la materialidad de los factores epocales, sus leyes, sus requerimientos. En esos años, los que recorrieron la primera mitad del siglo XX, la pregunta retórica por la salud era un signo de buena educación. Más aún, según los modelos en que se estructuraba la carta, la mención a la salud encabezaba los textos e incluso podía ser de buen tono referirse discursivamente a las enfermedades, intercambiar gozosamente dolores. Más adelante, la expansión neoliberal frenó esa convención y hoy, si alguien pregunta por la salud de una persona, puede ser percibido como una impertinencia y casi como una agresión frente a una realidad social que se diseña a sí misma de acuerdo a parámetros signados no solo por la obligación a una vida exitosa, una vida me gusta tipo Facebook, sino además por una salud fundada en un optimismo corporal que prácticamente prescinde de los órganos. Pero en esos tiempos mistralianos, los dolores y las enfermedades circulaban profusamente por el escenario de la escritura de los llamados géneros menores, cartas, diarios de vida. Y desde luego, en el caso de Mistral, ocupaban un lugar súper central, marcado por la eficacia del dramatismo que le imponía su letra. De manera puntillosa, su numerosa correspondencia recorre los males que afectan a sus órganos. En cierto modo parece ser un lugar central en su imaginario. Le duele incluso lo indoloro. Le duele el corazón, los pulmones, le duele todo. Más allá de las formas, de los modos y modelos que consignan los tiempos, me interesó de manera especial escuchar esos dolores que atravesaron toda su vida. Me propuse pensarlos, pensar a esa vieja reumática, arruinada por su ancianidad a los 25 años, pensar sus huesos y, como ella lo señaló, sus diferentes males. Pero también me pregunté si acaso el dolor no era una de las condiciones de lo, digamos, femenino. Pensé que podría existir una conexión entre género y dolor. Con esa información llegué a la casa de Mistral. Me abrió la puerta un señor que me dijo que sí, que esa había sido la casa de Mistral,
que él no tenía idea cuando la compró, que estaba cansado de que le tocaran el timbre para ver la casa, que la gente entraba porque quería conocerla y la casa no estaba en buenas condiciones. Imagínese, me dijo. Y dijo que él hacía lo que podía, que había que pintarla, que desesperado fue hasta el municipio para conseguir ayuda económica para comprar pintura, que le dijeron que no. Me dijo que ya estaba realmente sobrepasado y que iba a vender la casa porque finalmente lo había descaído sin graves problemas. Así lo hizo. Más adelante salió destacada la noticia que decía que se vendía casa donde había vivido la poeta. Desde luego, el Estado no compró la casa poblacional, pues estaba fuera de los parámetros discursivos en torno a la poeta. Y quiero también traer otra imagen. El Estado de Chile, el año 2007, recibió un archivo de Gabriela Mistral que fue entregado por Doris Atkinson, sobrina de Doris Dana. Allí había notas, borradores de poemas, cartas. El Estado de Chile se hizo cargo del archivo y lo clasificó cuidadosamente. Así, en el año 2009 se publicó el libro Niña Errante, que recogía la correspondencia entre Doris Dana y la poeta. De manera indesmentible, el Estado daba una vuelta de tuerca, como diría Henry James, y ratificaba con la publicación de las cartas que existía entre las dos mujeres una relación amorosa. Leí esa correspondencia y me pareció realmente crucial, como en algunas cartas, en el interior del mismo texto, Mistral pasaba velozmente del masculino al femenino, y cómo ese masculino portaba claros signos de poder, mientras el femenino era más bien quejoso, como siempre, de la salud. Pensé en una performática del género en la letra, una torsión que portaba deseos y sentidos. Cito alguna de sus frases. Soy colérico, soy celoso, escribe Mistral en sus cartas. Y más adelante, en el mismo texto, se quejaba puntillosamente, como una mujercita, es un decir del malestar en sus pulmones. Esa teatralidad en la escritura, su deslizamiento de género, me resultó pre-Butler, actual, como un sueño prospectivo. Y después, como última imagen, viajé al Elqui nuevamente. Lo hice cuando ya la poeta no era la víctima de la fatalidad amorosa del siglo XX, sino una mujer lesbiana del siglo XXI. Se había producido una poderosa reconstrucción estatal. Y en ese viaje puntual subí otra vez hasta su tumba con una multitud de personas que conformábamos una peregrinación poética. Sí, porque finalmente el norte chico, como le decimos, es mistraliano. Y de siglo en siglo, Mistral mantiene intacto su poder identitario, porque la verdad es que, a pesar de todos sus incontables dolores, sus huesos resistieron mucho más allá de lo posible y de lo pensado.